Federico Dale es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster de Estado Global de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova. Trabajás hace casi una década en la justicia de la provincia de Buenos Aires en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y sos docente e investigador. ¿Está bien? Tenés publicaciones sobre la cuestión de la baja edad de imputabilidad o puntualmente sobre el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La idea era que podamos conversar un poquito y tener un diálogo en torno a este tema que nos convoca y que que se ha instalado en la agenda pública, o mejor dicho, que se viene reeditando cada vez que hay alguna instancia de campaña electoral como este año, y la idea era poder tener un diálogo sobre este tema. Buenas, ¿qué tal? Sí, sí es un tema, digamos, el que venimos trabajando hace tiempo, así que es un gusto esta entrevista y servir en lo que se pueda, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Vos cómo ves, en un trabajo reciente, planteas que una de las principales deudas legislativas de nuestra democracia es la adecuación legal del régimen penal juvenil? Sí. ¿A qué te referís en concreto con esto? Sí, no, bueno, lo que sucede es, digamos, que en la Argentina nos rige una ley de la dictadura militar respecto a cómo aplicar la ley penal a los menores de edad. Cuando hablamos de menores de edad nos estamos refiriendo a toda persona menor de 18 años de edad. Sin perjuicio que en el año 1994, con la reforma constitucional, lo que sucede es que la Convención de Derechos del Niño adquiere jerarquía constitucional, es decir, es una de las normas más importantes del ordenamiento jurídico argentino. Las leyes infraconstitucionales que rigen la materia de niñez no las siguieron, digamos, no siguieron el paradigma que instala esta nueva Convención de los Derechos del Niño. Básicamente lo que siempre estuvo ahí en disputa, ¿no?, es el paradigma de situación irregular al que responde justamente la ley 22.278 y el paradigma de enfoque de derecho. ¿Cuáles vendrían a ser las grandes diferencias entre estos paradigmas? El paradigma anterior, el de la situación irregular, observa, digamos, o ve al menor de edad como un objeto. ¿Qué significa que lo ve como un objeto? Sí, no lo ve como un sujeto de derecho, como una persona capaz de, digamos, de discernir, sí, con capacidad de discernimiento, sino que lo observa como semejante a como el Código Civil regula el régimen de las cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué implicancias tiene en lo que es el derecho penal? Específicamente no se va el derecho penal no se va a preguntar qué es lo que sucede o qué conducta cometió esta persona para ver si se la priva de libertad o no, sino que va a ver cómo se comporta esa persona ante la sociedad para ver si es peligrosa o no esta persona y si por ende corresponde o no ese encierro, ¿no? A lo largo del tiempo, desde el 94 hasta hoy, en materia de lo que es promoción y protección de los derechos de los niños, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se adecuaron las leyes a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en particular a este nuevo paradigma de enfoques de derecho. El régimen procesal penal de la provincia de Buenos Aires, a partir de la ley 13.634, también se adecuó, pero a nivel federal, la ley de fondo no se pudo adecuar, ¿no? No se pudo adecuar. ¿Y por qué no se pudo adecuar? Bueno, básicamente mi hipótesis es que siempre, justamente, el tema de la baja edad de punibilidad, que no es lo mismo que la imputabilidad, ya quizás podemos luego ampliar sobre este tema, estuvo en el centro del debate. Es decir, como siempre hubo, digamos, grandes oposiciones a bajar la edad de punibilidad por ciertos sectores, digamos, los llamados progresistas, no se avanzó con el resto de la norma, ¿no? Y de los sectores más punitivistas, podríamos decirlo, no se quiso avanzar respetando la baja edad de punibilidad a los 16 años de edad. Eso lo que ha provocado es que hoy, a ya más de 35 años
la dictadura militar, nos sigamos rigiendo por la misma ley que, si bien establece una edad alta, diría yo una de las más altas del mundo, y eso está muy bueno que así sea, tiene serias deficiencias con respecto a muchísimas otras cuestiones, ¿no? Incluso si uno ve las palabras que utiliza y las posibilidades que le brinda al juez, digamos, habla de la posibilidad de disponer sobre el sujeto, ¿no? En palabras que obviamente responden al viejo paradigma, al paradigma de la situación irregular y no al paradigma del niño, niña, adolescente como sujeto de derecho, ¿sí? A eso quizás nos referimos cuando hablamos de una de las grandes deudas que tiene la democracia. Desde, digamos, por lo menos desde la entrada del año 2000 hasta hoy, ha habido múltiples intentos de reforma, múltiples intentos, y todos fracasaron. Cada vez que tenemos una elección legislativa, pero sobre todo elección presidencial, como está pasando este año, se vuelve a poner en boga esta cuestión. Y lamentablemente se pone en boga no porque interesen realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino lo que se pone en boga es si los tenemos que meter en la cárcel antes. Esa es la discusión. Perfecto. Nosotros venimos pensando, ¿no? Esta cuestión, digo, tenemos nuestro ordenamiento, nuestro sistema constitucional prevé un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor, ¿no? Pero no obstante, hay un sesgo positivista, digamos, que de alguna manera rescata del positivismo todo el concepto de peligrosidad, como vos señalabas hace un rato, para pensar al sujeto como una cosa independientemente de la conducta que cometió. Eso permanentemente uno lo ve que se da en el debate público y lamentablemente tenemos una clase política dirigente, digamos, con un condicionamiento conservadores que salen a reflotar estas cuestiones tratando de tocar alguna fibra emocional en la población y apuntar otra vez, en este caso, al joven en conflicto con la ley penal, pensando, ¿no?, en esta idea de que los jóvenes cada vez son más peligrosos. Sí, idea que aparte no está basada en datos empíricos, ¿no? Bueno, y de eso te quería preguntar ahora. Hay una serie de argumentos que se ensayan, ¿no?, para justificar esto, y otros argumentos que la rechazan. ¿Qué reflexión te merece los argumentos que están a favor de la baja edad de imputabilidad? Bueno, gran pregunta. Hay muchísimos argumentos a favor de la baja edad de punibilidad. Yo decía que no es lo mismo hablar de baja edad de punibilidad que baja edad de imputabilidad, porque no hay duda, digamos, ya entrando un poquito en lo que van a ser los argumentos, no hay duda que un joven de 15 o 14 años tiene el discernimiento suficiente como para ser considerado imputable en términos estrictamente penales. Y lo que sucede es que hay una decisión legislativa, una decisión normativa de no perseguir penalmente a los jóvenes menores de 16 años. Por lo tanto, no estamos hablando de una inimputabilidad, sino de una no punibilidad. ¿Está bien? Por eso hacemos esta digresión. Mirá, yo lo que creo, digamos, que los argumentos a favor de la baja hay que tomarlos en serio, digamos. No se puede decir, no, que se está a favor de la baja porque quiere meter todos los pies en la cárcel y punto, no. Hay argumentos serios, ¿no?, que yo entiendo que se pueden cada uno de ellos refutar, pero hay argumentos serios a favor de la baja edad de punibilidad. Si vos me decís cuál es para vos un argumento muy serio, y bueno, parece digamos, difícil de rebatir que un pibe de 15 años que esté constatado que mató a otra persona permanezca en su casa, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos que uno
puede decir son de Doña Rosa, para mí son los más importantes, ¿no? Claro. Y son los más difíciles de rebatir. Después hay muchísimos otros argumentos, como por ejemplo, como yo decía al principio de la entrevista, Argentina hoy en día es el país junto a Cuba que tiene la edad de punibilidad más alta del mundo. Entonces está el tema del derecho comparado, dicen, bueno, pero fijémonos cómo son en los países desarrollados, la edad de punibilidad en Inglaterra, que es a los 12 o a los 10, o en Alemania, bla, 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 bla. Tengo una Después, pregunta, sí. pero entonces, ¿cuál es la respuesta que está dando hoy el sistema de responsabilidad penal juvenil en Argentina a esos casos tan graves, los casos más graves que son los que se piensan cuando se elaboran estos argumentos a favor de la baja? Bien. Lo que sucede, digamos, ahí nos vamos dependiendo, digamos, la jurisdicción va a variar muchísimo la consecuencia, ¿no? Yo te puedo hablar específicamente de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires lo que sucede, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Capital Federal lo que sucede es que siguen teniendo un sistema inquisitivo en el cual existe un juez de menores que puede tomar cualquier decisión al respecto y puede inclusive disponer, de acuerdo al artículo 1 de la ley 2278, qué hacer con ese joven, con ese niño de 15 años que cometió un delito muy grave. Es decir, puede disponer sin fiscal, es decir, obviamente se da intervención fiscal, pero no es vinculante, y muchas veces estos chicos quedan encerrados por un tiempo bastante prolongado. Lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es que siempre respetando en términos generales el sistema acusatorio, si hay un fiscal que pide una medida de seguridad con respecto a estas personas, muchísimas veces quedan privados de libertad. Quedan privados de libertad. A ver, ¿cuánto tiempo queda privado de libertad? Esto, hay un problema ahí de desigualdad jurídica enorme. Va a variar muchísimo con la misma ley, inclusive con la misma ley provincial, de dónde sucedió el hecho. Por ejemplo, en Mar del Plata, la Cámara Penal es una cámara bastante progresista, garantista, y en general los plazos que establece, por los cuales una persona puede estar privada de libertad con una medida de seguridad por ser no punible, son muy, muy exiguos. Es decir, no más de un mes y medio. Es decir, siempre te hablan de la posibilidad de terminar las pericias necesarias para ver cómo se va a tratar a ese chico para que, digamos, mejore, digamos, su situación de vulnerabilidad de derechos, básicamente. En otros lados de la provincia, incluso hay chicos que han llegado a estar un año privados de libertad. Por eso hablo de desigualdad, ¿no? Y más de un año también. Se les aplica, inclusive hay jurisdicciones en donde ni siquiera se les aplica las mismas garantías que a los chicos punibles entre los 16 y 18 años. En Mar del Plata, lo mínimo que se aplica son siempre las mismas garantías que a los chicos punibles. En ese sentido, hay que destacar, no se puede dejar de destacar, y lo digo en este último artículo que escribí, que la ley de responsabilidad penal juvenil que presentó el gobierno prohíbe tajantemente cualquier privación de libertad para niños, niñas y adolescentes no punibles. ¿Esto qué significa? Que cualquier joven que no llega a la edad de punibilidad, sea 16 años o, según lo que pretende el nuevo proyecto, 15 años, no puede estar ni un día privado de libertad con jóvenes punibles. ¿Está bien? Hoy en día no existe una prohibición de este estilo, todo lo contrario, sino que la ley 2278 avala y permite esta detención. Ha habido casos de habeas corpus, incluso en los cuales se critica la convencionalidad, la constitucionalidad de estas privaciones de libertad por oponerse justamente a la Convención de Derechos del Niño. Bueno, estas cuestiones, estas acciones en general no han tenido lugar por parte de las máximas autoridades judiciales, así que bueno, ese es el escenario un poco de lo que está pasando hoy. Con lo cual, lo que yo también digo en el artículo, que pasar la edad de punibilidad a 15 tampoco variaría tanto a la situación hoy real, ¿no? Y volviendo un poquito con lo que vos me preguntabas antes sobre los argumentos, que al final no pude desarrollar, yo lo que quería decirte es que básicamente en toda Latinoamérica
la agenda de la baja edad de punibilidad ha tenido éxito, menos en Argentina, por suerte, y esto se ha dado básicamente porque ha compatibilizado no solo, digámoslo así, la agenda del neopunitivismo, sino también la agenda de cierto garantismo. Y vos me dirías, ¿cómo de cierto garantismo? Sí, hay cierta parte del garantismo que en Argentina está encabezado por el señor García Méndez en este argumento, que lo que entiende es que se debe bajar la edad de punibilidad para garantizarle el debido proceso a los niños adolescentes que son, digamos, juzgados por delitos siendo no punibles, ¿no? Entonces, este discurso, sumado, digamos, al discurso neopunitivista, obviamente, si con esta conexión se ha podido avanzar lamentablemente en este punto en toda Latinoamérica. ¿Yo qué es lo que digo ante el argumento este garantista? Es muy sencilla la cuestión, me parece. Tranquilamente uno puede poner una cláusula como la que pretende el nuevo proyecto de ley, en la cual tajantemente se prohíbe toda intervención penal respecto a menores de 16 años de edad. Una cosa no quita la otra. Eso por un lado. Y mientras tanto, ¿qué se puede hacer en el ordenamiento procesal? El ordenamiento procesal, en este caso la provincia de Buenos Aires, tranquilamente va a poder decir a todos aquellos jóvenes no punibles se les aplicará por lo menos todas las mismas garantías que los jóvenes punibles. Y con eso solucionás el problema, digamos. Yo creo que, no sé qué es lo que lleva a bien intencionado García Méndez a proponer este tipo de argumentos, pero desde una óptica de protección de derechos y de querer que los pibes estén cada día mejor, no lo solucionamos, ¿no?, con el sistema penal, eso está claro. Sino invirtiendo en educación, en salud, en prevención. Bueno, ahí ya entramos en otro tema, ¿no? No, pero me parece interesante también sentar una posición. Esto ya tan repetido, digamos, por esos docentes, por esos profesores que nosotros son los que nos inspiran, ¿no? que plantean esto, que la ley penal, el derecho penal no resuelve los conflictos. El derecho penal aparece cuando ya fallaron todos los mecanismos de contención del conflicto social. En este sentido, hay un argumento muy recurrente que plantea o hace un ejercicio comparativo de los países que admitieron, digamos, la edad de baja imputabilidad. Hoy uno puede ver a algunos personajes que se reeditan nuevamente como Bloomberg, por ejemplo, paseando por los pasillos de los canales y que le dan nuevamente difusión después, digamos, de haber tenido que transitar a partir del 2004 de toda la promulgación de las modificaciones en el Código Penal que tanto se han sufrido desde todos los organismos y los mismos actores judiciales a la hora de aplicar, y finalmente la mayoría no se aplican, se decretó la inconstitucionalidad. Hoy se lo ve a Bloomberg comparando, por ejemplo, yo el otro día miraba, decía, bueno, en Estados Unidos es un país que aplica la edad de baja de imputabilidad. De hecho, eso se da en distintos estados. Por ejemplo, en Carolina del Norte, a partir de 7 años ya es punible un menor. Y en Wisconsin, a partir de 10 años, ¿no? Y cuando hacen uso de esta expresión comparativa, es decir, Estados Unidos es una de las sociedades más violentas del mundo. Tiene una tasa de encarcelamiento altísima, tiene una población encarcelada de más de 3 millones, otros 3 millones que están con probation, es decir, controlada. Tenemos que la mitad son afroamericanos y el que está en el segundo índice es la población latina. Me parece que si esas son las comparaciones, me parece que son poco felices y que no queremos parecernos a la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿ha solucionado con otros países? ¿Cómo ves en la misma región, en nuestra región, la
la baja de imputabilidad generó algún tipo de respuesta a nivel de resolver el conflicto A ver, lo que te va a plantear desde la agenda neopunitivista, que te van a decir, bueno, básicamente si vos encarcelás, por un lado, esa persona que era peligrosa para la sociedad, vos la estás neutralizando, con lo cual esa persona en particular no va, digamos, a estorbar o molestar a la sociedad mientras dura su privación de libertad. Yo ante esto, ¿qué es lo que planteo? Bueno, dos cuestiones. Una, puede seguir ejerciendo, digamos, para contestar específicamente este tipo de planteos. Una, puede seguir cometiendo delitos desde el penal, en el penal. Y otra, en el penal hacia afuera. Es más, yo he tenido casos de pibes que desde el penal cometían o guiaban operaciones para la comisión de delitos afuera del penal. Es decir, entrando en el argumento de ellos peligrosista, no sirve, ¿no? O es fácilmente refutable. Ahora, en términos generales, este tipo, digamos, de medidas no han tenido ningún éxito, dependiendo cómo nosotros valoremos el éxito. Yo entiendo que el éxito, ¿cuál sería? Es el bienestar de la sociedad en su conjunto, entendiendo por estos pibes parte de la sociedad. Ese discurso, el discurso neopunitivista, del señor Bloomberg y otro tipo de actores, muchísimas veces hacen una dicotomía en la sociedad entre ellos y nosotros, ¿no? Entre ellos y nosotros, y parece que están excluyendo a estas personitas de la sociedad. Entonces, si uno entiende la sociedad como un conjunto y el bienestar como el bienestar de todos los que componemos esta sociedad, lo que hay que apostar es por la educación. Mira, yo en un momento hice un estudio cuantitativo, no digamos muy específico, sobre la cantidad de recursos que ponía la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata en el sistema de promoción y protección de derechos y cuánto plata ponía en el sistema, digamos, penal juvenil. Y para que te des una idea, el Instituto Cerrado de Mar del Plata prestaba funciones más de 90 personas, y en todos los barrios de Mar del Plata, en los servicios, digamos, que se conoce como Centro de Promoción y Protección barriales, que tienen que estar en cada una de los barrios de Mar del Plata, no solo que no funcionaban descentralizadamente, sino que para todo Mar del Plata había menos de 30 personas trabajando. Entonces, vos ves ahí cuál es la política de Estado. Bueno, ¿cuál es la política de Estado? No invertir en la promoción, la protección de los derechos de los pibes, ¿entendés? Y sí invertir en la sanción. Este es el paradigma que hay que cambiar. No hay que abrir más juzgados penales, no hay que abrir más fiscalías. Hay que poner la plata donde hay que ir a poner, en trabajadores sociales, en operadores de calle que acompañen a cada uno de estos pibes, en qué hacemos si este pibe no tiene una familia, cómo lo llevamos, a dónde lo llevamos, cómo lo podemos guiar, qué hacemos si este pibe tiene serias dificultades con el consumo de estupefacientes y no tiene voluntad de hacer un tratamiento, cómo podemos lograr esa voluntad, cómo se trabajan estos casos, qué tipo de hogares tenemos para estos chicos, por qué estos chicos se quieren ir de los hogares. Este es un trabajo de cuerpo a cuerpo que hay que hacer con los pibes, ¿entendés? Por ahí pasa la solución real de este problema. Lo que pasa que, claro, que es más fácil decir, no, bueno, nosotros como gobierno apostamos a que los chicos de 14 años tienen que estar privados de libertad. ¿Está bien? Es más barato, más económico legislar la ley que aplicarla en política pública. A ver, hay otro tema, ¿no? Hay que es importante mencionarlo, es importante. Sí. Hoy, ¿qué pasa en la provincia? O por lo menos acá en Mar del Plata, cuando se inicia una investigación de un chico en la cual está imputado un chico menor de 16 años, de, por ejemplo, un delito muy grave como puede ser un homicidio, por lo menos lo que se garantiza a la víctima, a los familiares de la víctima, es el derecho a la verdad, entendido en términos muy específicos y no en forma total, ¿no? Obviamente porque no hay sanción. Pero sí lo que se garantiza es una investigación imparcial en la cual la lleva a cabo el fiscal,
hay un defensor y el juez determina si ese hecho ha sucedido o no ha sucedido. Esto, digamos, obviamente no va a reparar el daño que se le ha causado a la víctima, a sus familiares, pero por lo menos es algo. A lo que voy es, no es que la víctima se queda sin nada. Bueno, por lo menos tiene el derecho a conocer la verdad. Y otra cosa, no es que por bajar la edad de punibilidad a los 15 no va a haber un homicidio de un pibe de 14 o un homicidio de un pibe de 13 años. Si bien estos representan en el universo menos del 2% de totales de los homicidios 2%. De la provincia, ¿no? A lo que voy, digamos, incluso puede traer la consecuencia contraproducente de que los mayores de edad empiecen a utilizar niños aún más chicos para la comisión de delitos, porque no van a resultar punibles a los 14, pero sí a los 15, ¿se entiende? Claro. ¿Qué pretendemos? ¿Que un pibe de 5 años vaya preso? El otro día salió por todos lados un video de un pibe de 9 años cometiendo un delito. ¿Cuál es la solución? ¿La solución es que vaya preso? Yo me niego rotundamente que la solución sea esa. Sí, a que se trabaje seriamente con la familia, con el pibe, y que el Estado tome las medidas necesarias para encauzar que esa personita aporte para vivir en una sociedad, digamos, justa y democrática, ¿no? Ahora, esto que señalabas vos sobre el final, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de los centros de contención cerrados, abiertos, que están en la provincia de Buenos Aires? Vos tenés oportunidades seguramente de hacer visitas por tu condición de funcionario, judicial, y podés recorrer, digamos, esas instituciones y cuál es la situación, o por lo menos qué ves vos como carencia dentro de la institución. Mira, nosotros se hace un trabajo, visitas dispuestas por el comité provincial al centro cerrado de acá, de Batán, ¿no? Bueno, ha habido algunas acciones de las corpus incluso que han tramitado por malos tratos hacia los jóvenes allí alojados. Hoy la realidad, bueno, también tengo conocimiento, no he estado en otras instituciones, pero sí participo de mesas en las cuales estamos operadores de toda la provincia del Fuero, y digamos, los diálogos que tenemos en la misma y más o menos las conclusiones son más o menos las mismas. Cada día hay menos oportunidades, ¿no? Cada día hay menos oportunidades para los pibes. Es decir, oportunidades de que de allí salgan pibes con posibilidades para el día de mañana incorporarse en la sociedad. Y lo que muchas veces se ve también, más allá de los casos concretos de cada institución, que quizás durante el adentro se laburan bien algunas temáticas, se intenta que esa persona adquiera algún tipo de formación, pero de un día para el otro recupera la libertad. Claro. Y ya no hay un seguimiento. Es decir, es lo que yo siempre digo, la intervención social no puede estar pegada o ligada a la intervención penal. Son dos carriles separados. ¿Se entiende? Entonces, la intervención social del Estado tiene que continuar o finalizar cuando deba finalizar. Puede ser antes, puede ser al mismo momento, pero puede ser intranquilamente y en muchas ocasiones es después. A lo que voy yo, que me parece un sinsentido que sea el proceso penal el que guíe la intervención social, cuando son dos cuestiones que deben ser totalmente autónomas, ¿no? Bien. Por último, esto que vos me planteabas recién, ¿no? De también de alguna manera en este nuevo paradigma en el que se incluye o se le da una preeminencia o una preponderancia más fuerte de la que ha estado ausente históricamente, estamos hablando de la víctima. ¿Vos creés que darle, digamos, la tutela, digamos, efectiva, de la judicial efectiva de la víctima, digamos, incluyendo
de responsabilidad penal juvenil da de alguna manera algún tipo de respuesta, de solución? Es un modelo, digamos, Mira, interesante. hay que ver, hay que ver. Yo entiendo que hay que darle participación en términos generales a la víctima en el proceso penal e incluso en el proceso penal juvenil. Muchas veces uno se sorprendería, porque uno se imagina que la víctima siempre es, digamos, el diablo que quiere lo peor para el imputado. Y muchísimas veces vemos que lo contrario. Yo lo veo mucho con la probation, asociaciones de juicio a prueba, que obviamente se le consulta muchas veces a la víctima y la víctima en muchas ocasiones está de acuerdo y pide que se le dé formación al chico. Yo entiendo que sería importante incorporarla y que los operadores judiciales comprendan, ¿no? que la víctima debe tener un rol más activo en el proceso, porque me parece que va a ser una forma también de satisfacerla a ella. Muchas veces la víctima lo que quiere es que la escuche, que se resuelva algo razonable. No todas las veces, digamos, quiere lo peor para el joven imputado. Y muchísimas veces tienen en consideración que estamos ante un chico menor o una chica menor de edad, ¿no? Entonces, yo, digamos, estoy en términos generales, estoy a favor de que se le dé un lugar a la víctima, siempre y cuando, obviamente, eso no significa que lo que diga la víctima va a ser vinculante para tomar cierto tipo de decisiones que puedan, en definitiva, favorecer procesalmente a los jóvenes o sí, a los jóvenes imputados. Bueno, me parece que es un tema, ¿no?, que podríamos seguir hablando durante horas, Sí, porque, sí, por supuesto. porque da para mucho, se sigue permanentemente reeditando porque es un tema que está en la agenda pública. Seguramente que podemos seguir conversando más Sí, adelante. cuando quieran estemos a disposición. Y ver también cuál es el desarrollo que se va a dar en el ámbito legislativo, ¿no?, de toda esta discusión. Así que nada, agradecerte la oportunidad y el tiempo y bueno, muchas gracias por la posibilidad. Bueno, gracias y muchas gracias por tenerme en cuenta y poder hablar un poquito de lo que pasa también día a día, que uno muchas veces en el trabajo diario también quiere mostrar, ¿no?, qué es lo que piensa un poquito. Así que bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Federico. Metimos un rato, ¿eh? ¿Cuánto duró?